La cianosis es una coloración, le voy a agradecer, es una coloración azulada que afecta a la piel y a las mucosas. La cianosis aparece no porque esté acá, la cianosis siempre va a aparecer porque hay una causa subyacente, algo está funcionando mal en el organismo para que se pueda manifestar la cianosis. Como en todo padecimiento, como en todo signo, se diferencia en una cianosis generalizada, localizada. Cianosis de origen central, cianosis de origen periférico. Cianosis de causa cardíaca, de causa pulmonar, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? La cianosis, algo que usted ve, ¿es un signo o un signo? Sí, ¿verdad? Estamos bien. Va a ser difícil que el paciente me mienta con una cianosis que no es, ¿verdad? Hay una maniobra característica, la vitropresión, que manifiesta o que comprueba la cianosis. Y como les había dicho primero, es un signo de alerta, ¿verdad? Casi todas las enfermedades que nosotros tenemos que tener miedo porque tienen un desenlace fatal, tienen signos de alerta, ¿verdad? Acuérdense el famoso dengue, que tenía antiguamente la clasificación dengue clásico, dengue hemorrágico. ¿Ve? El dengue actualmente tiene la clasificación dengue con signos de alarma, sin signos de alarma. ¿Ya? Entonces, en toda enfermedad grave que uno tiene que tener miedo como médico, siempre tiene que prestar atención a lo que denominamos signo de alarma, porque eso es lo que nos está indicando que un paciente de estar estable se me pueda poner peor. Por ejemplo, ahorita me escribe una mamá para indicarme que su bebé de 7 meses está con diarrea y que no come nada. Le he preguntado, ¿está débil? Si está débil, tiene que internar, ¿verdad? Con bebés tan chiquititos, son chiquititos, una diarrea seguida en un día no puede debilitar al bebé. Que esté 2 días con diarrea ya lo pone en situación crítica. Al tercer día, chao. A ver, porque son bebés pequeñitos, son cuerpos pequeñitos, entonces un poco de diarrea los debilita bastante. Bien, les he puesto esta imagen con esta diapositiva con esas 3 imágenes. Para intentar más o menos ir desde el marco a lo mismo. En la parte de la derecha de la izquierda se puede ver la llegada a los campos alveolares para que la imagen va al centro. Recuerden que en histología hemos avanzado lo que son los pneumocitos tipo 1 y los pneumocitos tipo 2. En histología hemos avanzado que los epitelios se clasifican de acuerdo al número de membranas. Tenemos nosotros en los vasos sanguíneos la clasificación en 3 de los vasos sanguíneos dependiendo de su tamaño. ¿Cuáles son? ¿Qué? No somos capilares. En cuanto al tamaño, y los capilares, ¿verdad?
Si les estoy mostrando esta imagen de acá, obviamente que solamente me voy a interesar en los capilares. ¿Qué tipo de capilares creen que tenemos que tener en los alvéolos? ¿Qué significa la palabra fenestrado? Entonces, los capilares que tienen contacto directo con los alvéolos tienen que tener penetración, tienen que tener huecos. Es como esos jeans que estaban de moda cuando yo era joven. Veníamos acá a la universidad, todavía con jeans aquí roto acá. Y la doctora Hidalgo me decía, en fin. Entonces, estos capilares que pasan por ahí tienen que tener penetraciones, que es por donde fíjense acá. Esta es la luz alveolar. Aquí hay aire. Estos son los neumocitos tipo 1 y estos son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, sí, más que todo tienen la función de estructura, ¿verdad? Y los neumocitos tipo 2, fíjense, están liberando una especie de vesículas que sirven para atrapar algo de acá y ponerlo a las patitas de alguien de acá, ¿verdad? Aparte de eso, los neumocitos tipo 2 tienen la importantísima función de producir, ¿qué cosa? Levante la mano. Sustancia surfactante, que es el aceitito que hace que estos estén así, bolitas. Si no hubiera la sustancia surfactante producida por los neumocitos tipo 2, esos alvéolos estuvieran aplastados. No sé si alguna vez han visto cuando estamos lavando los platos y están las ollas grasosas ahí y se nos cae la primera gotita de lavavajillas, toca la superficie del agua y se ve como, ¿han visto cómo la grasa se hace para un lado? Es porque hay una reacción tensoactiva de lavavajillas versus la grasa. Algo similar pasa con la sustancia surfactante. Cuando nosotros estamos en el útero de la mamá, ¿a qué edad los fetos empiezan a producir sustancias surfactantes? Séptimo. Es por eso que cuando hay la amenaza de parto futuro, los ginecólogos recetan corticoides intramusculares. A ninguna familiar que ustedes le han recetado dexametasona 12 miligramos 2 o 3 días seguidos. Bueno, entonces se receta eso ¿para qué? Para que ese medicamento haga madurar más rápidamente los pulmones y empiecen a producir sustancias surfactantes. Porque si por algún motivo ese bebé nace antes de tiempo, no va a poder respirar. Entonces, aquí está el endotelio, fíjense el endotelio. El endotelio son células planas que están dispuestas como un pavimento. ¿Ya? Los eritrocitos están acá circulando y los eritrocitos tienen una proteína que tiene mucha relación con lo que vamos a avanzar ahorita. ¿Qué proteína? La hemoglobina. Levanta la mano que me dé una definición de hemoglobina. Es un compuesto químico orgánico endógeno de naturaleza proteica que tiene la función de transportar el oxígeno. Perfecto. No solamente el oxígeno. Tiene mayor afinidad específica por el monóxido de carbono también, y también por el dióxido de carbono. Pero para este contexto, encargada de transportar los gases respiratorios.
todos. ¿Vale? Por lo que él dice es muy cierto. Esa hemoglobina es como la chica fina de casa, ¿no? Niña fina de casa, de que sus papás quieren que se case con el oxígeno. El oxígeno es un doctor con su posgrado, que no sé qué. Pero la hemoglobina es una niña fina de casa que lo ha visto al pandillero ese que es el monóxido de carbono y se quiere ir con el monóxido de carbono, ¿verdad? Como lo han metido a la cárcel, al monóxido de carbono, lo ve al Brian que vive en el barrio. El Brian es el dióxido de carbono, ¿no? Ya, entonces se va con el dióxido de carbono. ¿Y cómo hacemos en el cuerpo para que la hemoglobina no vaya tanto con el Brian y se quede con el doctor, que es el oxígeno? Gradiente de presiones. Hay un gradiente de presiones de los gases respiratorios que ustedes ya lo han visto en fisiología, pero es bueno recordarlo, ¿ya? Entonces todo lo que nosotros, o gran parte de lo que vamos a ver en esta clase, tiene que ver con esta diapositiva y con esa bendita proteína llamada hemoglobina. Cianosis central. Lea, por favor. Cianosis central. Características. La cianosis central se caracteriza por una oxigenación insuficiente de la hemoglobina en sangre arterial, a pesar de pasar por pulmones aireados. Su distribución es generalmente uniforme, aunque más evidente en zonas de piel fina y alta vascularización como labios, lóbulos de oreja, punta nasal, pómulos, lengua y lechos unguiales. Sitios de observación: labios y mucosa oral, lóbulos de las orejas, punta de la nariz, pómulos y mejillas, extremidades distales de dedos, lechos unguiales. Bueno, ¿qué es lo llamativo de esa diapositiva? ¿Cuál? ¿Qué es lo que les llama la atención de acá? Oxigenación insuficiente de la hemoglobina a pesar de pasar por los pulmones aireados. Entonces no es por los pulmones. Hay otro problemita, y eso es lo que tenemos que ver más adelante. Causas de la cianosis central. Disminución de la tensión de oxígeno. Por ejemplo, ambientes con baja presión de oxígeno. Ay, no les he pasado las diapositivas. Ya terminamos el espacio, ¿ya? Altitudes elevadas, espacios mal ventilados, que reducen la saturación del oxígeno. No bostecen, si no también yo me voy con sueño. Hipoventilación alveolar. Trastornos respiratorios que limitan el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la famosa EPOC, ¿verdad? La EPOC es una enfermedad, vamos a ver en semiología, porque vamos a tener muchos pacientes de la tercera edad que le han dado duro al cigarro porque era moda en aquel entonces, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se caracteriza porque las vías respiratorias, que tienen que tener cierta elasticidad, se enduran, y aparte de endurarse adentro, forman un tejido fibrótico que las endura más todavía, ¿ya? En el asma pasa lo mismo. Se llenan de mucus, pero es agudo. Con tratamiento ese mucus se reabsorbe. En el EPOC es muy difícil. Otra causa, alteración de la permeabilidad endotelial. Por eso hemos puesto la diapositiva anterior, para que vean que la cianosis se puede dar en diferentes lugares. Cambios, por ejemplo, fibrosis pulmonar o edema agudo de pulmón. ¿Qué era el edema agudo de pulmón? Lo hemos visto en la anterior clase. ¿Qué es edema? Líquido, ¿verdad? Entonces todo el parénquima pulmonar se empieza a llenar de líquido.
Y otra causa, cortocircuito venoso central. Es una pena eso, ¿no? En este ejemplo del último caso, tengo mi paciente llamada, no me acuerdo el nombre, pero es una hijita, es una bebé hermosa, hermosa, blanquita, casa redondita, todo aquello. Sus papás son jóvenes y ahorita ya deben estar en Argentina. ¿Por qué? Porque es una bebé de 8 o 9 meses que tiene una comunicación anormal entre las dos aurículas, ¿verdad? Y eso causa un cortocircuito venoso arterial. Hay una comunicación anómala de diferentes tipos de sangre y la bebé ya hacía algún esfuerzo y ya se le marcaban los labios moraditos y los deditos. Y lamentablemente eso, en vez de mejorar, porque en la mayoría de los casos esas comunicaciones anormales se corrigen. En el caso de ella ha ido empeorando y claro, ese corazoncito ya no daba abasto para todo el cuerpito que iba creciendo. Los papás han tenido que vender todo lo que tenían y se han ido a la Argentina porque ahí encontraron una solución. Acá fueron al hospital de niños y los encargados o doctores que saben mucho le dijeron, ¿saben qué, señores? Podemos, pero lamentablemente en equipos no tenemos los que juntan. Y se fueron a la Argentina. Esa es un pequeño ejemplo para que ustedes desde ahora sepan que actualmente en Bolivia, en nuestro país, tenemos talento humano, tenemos profesionales. Ustedes van a ser muy excelentes también, pero a veces el talento humano no es acompañado del equipamiento, de la logística necesaria. Cianosis periférica. ¿Quién lee fuerte? Bien. Cianosis periférica, insuficiencia cardíaca congestiva, reducción del gasto cardíaco que enciende la circulación periférica y aumenta la extracción de oxígeno celular. Agotamiento arterial, estrechamiento de troncos arteriales por trombosis o enfermedad vascular periférica. Obstrucción venosa, bloqueo del retorno venoso por flebitis o compresión de troncos venosos que provoca éstasis sanguínea. Trastornos vasomotores, alteración en la regulación del tono vascular periférico como en el síndrome de Raynaud. Gracias. Esta es la clasificación de la cianosis periférica. ¿Ya? Como su nombre lo dice, la cianosis periférica no tiene su origen en algo central. ¿Ya? La cianosis periférica es la que nosotros podemos ver en diferentes terrenos, áreas del organismo donde se va a dar la cianosis. ¿Ya? Por ejemplo, dice insuficiencia cardíaca congestiva. Dice que el gasto cardíaco es el bombeo, ¿no? Pase. Es el volumen de sangre que nuestro corazoncito recoge desde nuestros pies para arriba, ¿no? Ese es el gasto cardíaco. Por algún motivo, ese corazoncito no está recogiendo a tiempo la sangre que está abajo o que está en la punta de los dedos. Y claro, cuando la hemoglobina está con los gases respiratorios, está mucho tiempo ahí parada, las células sanguíneas que están, las células somáticas del cuerpo que están por ahí, le quitan hasta lo último de oxígeno que tiene. Por lo tanto, se queda una hemoglobina muy azulada, muy cruda. La cianosis no es por la falta de oxígeno. La cianosis se presenta porque la hemoglobina, que es esa proteína con pigmento, cuando se queda sin oxígeno, va adquiriendo un color rojo. Es por eso. ¿Ya? Entonces, cuanto más tiempo está esa hemoglobina por ahí, las células somáticas le van quitando hasta lo último su oxígeno. Y la van desvistiendo a la hemoglobina y la hemoglobina se va volviendo más croma, más azul, y eso es lo que da esto de acá. Angiostamiento arterial, básico. ¿Okay?
tengo a consecuencia de una operación mal hecha o un trauma en la arteria femoral o en la arteria pedia, no llega mucha irrigación de sangre oxigenada, va a pasar lo mismo. No está llegando mucho oxígeno. Obstrucción venosa en el retorno. En el retorno hay algo como un trombo, como una pleuritis, como varices. Las varices evitan de que esa sangre vuelva con la velocidad normal y también al estar mucho tiempo ahí la hemoglobina estacionada, por eso la palabra dice éstasis, va a pasar lo mismo que en el primer caso. La hemoglobina va a empezar a volverse más de color azul y se va a oxidar. Y trastornos vasomotores. ¿Qué significan trastornos vasomotores? Hay algunas alteraciones que afectan el tono, la tonicidad, la estructura de las paredes de los vasos sanguíneos. Recuerden, en histología hemos visto los componentes de los vasos sanguíneos. Tienen su capa interna, su capa media y su capa externa. ¿Okay? Entonces, en estos trastornos, algo pasa de que los componentes de la capa media no están fuertes, ¿no? Y esas venas están dilatándose demasiado o no tienen la suficiente fuerza para recoger la sangre o para llevar la sangre, ¿no? Están sueltos esos vasos sanguíneos y no hay un riego sanguíneo con una velocidad que debe ser. Cianosis por alteración de la hemoglobina. Esto es importante. A veces la hemoglobina sufre algunas alteraciones químicas. Por una metahemoglobinemia. Ocurre cuando la metahemoglobina supera el 20% de la hemoglobina total. La metahemoglobina es un metabolito de la misma hemoglobina que se forma cuando hay poca oxigenación. ¿Ya? Cuando las personas son asesinadas con cianuro, ¿ya? El cianuro hace que se produzca bastante metahemoglobinemia y eso es lo que mata por anoxia a la persona. ¿Ya? Para hacerlo más didáctico, la metahemoglobina es la hemoglobina mala. ¿Ya? Es la que se supera el 20%, 30%, ya pone en riesgo nuestra vida. Hemoglobinopatías. Esto más tiene alguna relación con la porfiria o con la, se me ha ido del nombre ahorita, de esta enfermedad de que sangran hemofilia. Las hemoglobinopatías son alteraciones en la hemoglobina, pero ya de causa genética. Puede ser que tenga en la parte familiar algún antecedente de estos que justo hace que esa persona tenga una hemoglobina floja, que no le gusta hacer su trabajo. Entonces, a veces nosotros investigamos esto, si es una causa pulmonar, una causa cardíaca, y había sido nomás preguntar a la mamá o al familiar si tiene antecedentes de coloración azulada en la familia, a lo mejor esa es la explicación. Y la sulfahemoglobinemia, que es muy rara, se forma en el síndrome de Stokes-Tolan y en intoxicaciones por hidrógeno sulfurado. Es muy rara, ¿por qué? Porque la persona tiene que estar expuesta a gases que generalmente no estamos expuestos. Estos hidrógenos sulfurados son tristemente famosos por estar presentes en los ductos de cloacas. ¿Ya? Han habido varios casos a nivel mundial. En Bolivia, uno de los más trágicos fue cuando en Cochabamba, en el año 1990-91, se trancaron las cañerías de drenaje
cloacal de la ciudad. Y bueno, Semapa, que es como Zaguapá de Cochabamba, envió a sus 3 trabajadores o 4 trabajadores para descargar. 8 de la mañana lo subió 9, 5 de la tarde, 6 de la tarde, no lo vio. Más nada, ha regresado a su familia, nada. Enviaron otra cuadrilla, otras 3, 4 personas, 5, 6 de la tarde, tampoco volvieron. ¿Qué había pasado? Se formó tanto sulfuro hidrogenado, tanto hidrógeno sulfurado que estaban tan concentrados de que murieron inmediatamente. Algo parecido como morir intoxicado por el monóxido de carbono, que es un estado de oxígeno. Y para finalizar, esto. Les puse esa diapositiva para que les sirva para diferenciar la cianosis central de la periferia. Ok. Van a conformar ahorita grupos de 5 personas y como actividad grupal van a elaborarme una historia clínica donde ustedes redacten toda la afiliación, motivo de consulta, examen físico y la enfermedad actual. Deben escoger un paciente que esté presentando cianosis y disnea. Con eso ya les estoy dando bastante información. Por una causa subyacente. ¿Ya? Ahorita voy a recoger los trabajos 25 minutos.